Bienvenida, amada congregación y amigos, a nuestro culto Doctrina para la Vida, de nuestra Iglesia Comunidad de Gracia. Les saluda su hermano Dani Raudales. Le invito a que juntos nos preparemos con nuestra Biblia y nuestro himnario. Damos gracias a Dios que nos permite por este medio de comunicación llegar a sus hogares, dentro y fuera del país. Le invito a que abra su Biblia y en el libro de Isaías, capítulo 40, los versículos 30 al 31. La Biblia nos dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Damos gracias a Dios por su palabra, que nos sustenta y nos edifica siempre. Vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor. Les invito ahí donde usted se encuentra a inclinar su rostro. Oremos. Amado Dios, te agradecemos porque nos permites continuar escuchando cada jueves tu palabra, la cual nos alienta a seguir adelante. Te pedimos siempre por este medio de comunicación, que es de edificación para todo aquel que lo escucha, y que tú puedas alcanzar almas para tu gloria. Dedicamos este culto que sea de edificación y crecimiento espiritual. Confiamos en tu providencia eterna, que tú has preparado para cada uno de tus hijos. Todo te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. A continuación, los signos para el Señor. Nos ha dado preciosas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Himno 273. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán con su fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda Corintios 5:17. Himno 302. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón.
acéptale hoy, oh Cristo, con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo yo soy, sin Cristo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, con él seguro estoy. Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Continuando con nuestro culto, vamos ahora al segmento de Noticias del Fin. Invito a la hermana Andrea Cáceres. Buenas tardes, queridos hermanos, los saludo Andrea Cáceres y quiero compartir con ustedes las noticias del fin. La primera noticia, coronavirus. ¿Por qué el ejemplo de España muestra que el mundo necesitará nuevas cuarentenas? Hoy día, con la dificultad de hacer pruebas masivas, solo nos hacemos una idea de cuántas personas han sido infectadas. Conocer la verdadera dimensión del problema es fundamental para comprender dónde estamos y qué esperar en un futuro cercano. Uno de los esfuerzos más robustos para encontrar esas respuestas se está haciendo en España, uno de los países más golpeados por el coronavirus y donde un estudio nacional acaba de publicar sus primeros resultados que señalan, según los expertos consultados por BBC Brasil, que próximas oleadas de contagio y nuevos periodos de cuarentena pueden ser inevitables. Los científicos concluyeron que apenas el 5% de los habitantes en España, 2.35 millones de personas, contrajeron el nuevo coronavirus. Aunque sea bastante gente en términos absolutos, es una proporción muy pequeña en relación al tamaño del caos vivido en el país.
El índice también está lejos de ser suficiente para la llamada inmunidad de grupo o efecto rebaño, que podría prevenir naturalmente nuevas oleadas de contagio. El epidemiólogo Antonio Augusto Moura da Silva, profesor del Departamento de Salud Pública de la Universidad Federal de Maranhão, en Brasil, afirma que todo el mundo va a esperar una segunda ola de contagios. Estamos todavía en la primera y no sabemos cuándo llegará la segunda. Pero en algunos países que están saliendo del aislamiento, la epidemia ya comienza a manifestarse nuevamente, dice Silva. Otra forma de conseguir el efecto rebaño sería con una vacuna. Sin embargo, la mayoría de los expertos afirman que solo estará lista a mediados del próximo año. El inmunólogo Renato Astray, investigador del Instituto Butantan en Sao Paulo, también calcula que nuevas cuarentenas podrían ampliarse a otros países de la región y del mundo. La otra mitad de las personas que tienen COVID-19 no lo saben porque no tienen síntomas o tienen un síntoma muy leve, como dolor de cabeza o secreción nasal, por ejemplo, y eso no está necesariamente asociado con esta enfermedad. Estas personas continúan circulando y transmitiendo el virus, afirma Silva. Ese índice es escalofriante. Sin poder realizar pruebas masivas, no tenemos forma de saber quién transmite el virus o no. Esto significa que el aislamiento es esencial porque es la única forma que tenemos hoy día para impedir que eso suceda, dice Botelho. Nuestra segunda noticia. África se enfrenta a un triple desastre, el COVID-19, inundaciones y una plaga de langostas. Las organizaciones internacionales alertan sobre una situación humanitaria excepcionalmente compleja y sin precedentes en la región, que puede llevar a unas consecuencias muy graves para su población. África Oriental está sufriendo las consecuencias de una serie de desastres naturales que amenazan con aumentar el riesgo de propagación del nuevo coronavirus, advirtió la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, IFRC por sus siglas en inglés. Además del COVID-19, otro elemento de este triple desastre han sido las intensas lluvias que castigan a la región durante esta primavera y que causaron inundaciones y corrimientos de tierras, matando a unas 3.000 personas y forzando el desplazamiento de más de 500.000. Nos preocupa que el número de personas que padecen hambre y están enfermas aumente en las próximas semanas, a medida que las inundaciones y el COVID-19 sigan afectando gravemente la capacidad de resistir de muchas familias en la región, señaló el director regional de la IFRC para África, Simon Misiri. Por otra parte, las inundaciones complicaron las operaciones destinadas a controlar la plaga de langostas que se originó en el Cuerno de África y que es considerada la peor crisis en los últimos 25 años. La institución advierte que la situación es especialmente alarmante en Etiopía, Kenia y Somalia, donde se ha registrado una reproducción masiva de los insectos y están comenzando a formarse nuevos enjambres. Nuestra tercera y última noticia, coronavirus. En revista Jeremy Rifkin, estamos ante la amenaza de una extinción y la gente ni siquiera lo sabe. El sociólogo Jeremy Rifkin, que se define como activista en favor de una transformación radical del sistema basado en el petróleo y en otros combustibles fósiles, lleva décadas reclamando un cambio de la sociedad industrial hacia modelos más sostenibles. Rifkin es asesor de gobiernos y corporaciones de todo el mundo. Ha escrito más de 20 libros dedicados a proponer fórmulas que garanticen nuestra pervivencia en el planeta, en equilibrio con el medio ambiente y también con nuestra propia especie. ¿Cuál cree que sea el impacto en la pandemia de la COVID-19 en el camino hacia la tercera revolución industrial? No podemos decir que esto nos haya cogido por sorpresa. Todo lo que nos está ocurriendo se deriva del cambio climático, del que han venido advirtiendo los investigadores y yo mismo desde hace tiempo. Los desastres naturales, pandemias, incendios, huracanes, inundaciones van a continuar porque la temperatura en la Tierra sigue subiendo y porque hemos arruinado el suelo. Ya nada volverá a ser normal. Esta es una llamada de alarma en todo el planeta. Lo que toca ahora es construir las infraestructuras que nos permitan vivir de una manera distinta. Debemos asumir que estamos en una nueva era. Estamos ante la amenaza de una extinción. Nos enfrentamos a la sexta extinción y la gente ni siquiera lo sabe. Dicen los científicos que van a desaparecer la mitad de todos los hábitats y animales de la Tierra en 8 décadas. ¿Qué papel van a jugar los nuevos agentes económicos en la formación del nuevo modelo económico y social? Estamos creando una nueva era llamada globalización.
La tecnología cero emisiones de esta tercera revolución será tan barata que nos permitirá crear nuestras propias cooperativas y nuestros propios negocios, tanto física como virtualmente. Las grandes compañías desaparecerán, algunas de ellas continuarán, pero tendrán que trabajar con pequeñas y medianas empresas con las que estarán conectadas por todo el mundo. En la primera y en la segunda revolución las infraestructuras se hicieron para ser centralizadas, privadas. Sin embargo, la tercera revolución tiene infraestructuras inteligentes para unir el mundo de una manera local, distribuida con redes abiertas. ¿De qué forma afecta la superpoblación a la sostenibilidad del planeta en el modelo industrial? Somos unos 7.000 millones de personas y llegaremos muy pronto a 9.000 millones. Esa progresión, sin embargo, se va a terminar. Las razones para ello tienen que ver con el papel de las mujeres y su relación con la energía. En la antigüedad las mujeres eran esclavas, eran las proveedoras de energía, tenían que mantener el agua y el fuego. La llegada de la electricidad está íntimamente relacionada con los movimientos sufragistas en América. Liberó a las mujeres jóvenes que iban a la escuela y podían continuar su formación hasta la universidad. Cuando las mujeres se volvieron más autónomas, libres, más independientes, hubo menos nacimientos. No parece usted optimista, y sin embargo sus libros son una guía para un futuro sostenible. ¿Tenemos o no un futuro mejor a la vista? Todas mis esperanzas están depositadas en la generación millennial. Los millennials han salido de sus clases para expresar su inquietud. Millones y millones de ellos reclaman la declaración de una emergencia climática y piden un Green New Deal. Lo interesante es que esta no es como ninguna otra protesta en la historia, y ha habido muchas, pero esta es diferente. Mueve esperanza, es la primera revuelta planetaria del ser humano en toda la historia en la que 2 generaciones se han visto como especies en peligro. Esta es probablemente la transformación más trascendente de la conciencia humana en la historia. Bueno, hermanos, sabemos que las cosas en definitiva no van a ser normal, y es cuando nuestra fe tiene que mantenerse firme y nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús, sabiendo que el Señor viene por segunda vez. Y si viene por segunda vez, nosotros tenemos que estar preparándonos día a día para que cuando Él venga nos encuentre con paz y sin mancha. Que Él continúe bendiciendo sus vidas. Un gran abrazo. Gracias, hermana Andrea Cáceres. Comenzamos nuestro segmento de información. Por favor, les solicito tomar nota de cada punto que a continuación detallamos. Si usted ha sido parte de nuestra audiencia y quiere enviar un corto video de saludo en donde se cuente su experiencia por los cursos virtuales que hemos transmitido, envíe el video al número de celular 95 79 44 10. Le invitamos a poder ver todas esas transmisiones nuevamente y a compartirlas con sus hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, de estudio, y publíquelos a sus contactos en las redes sociales, y así podamos presentar el Evangelio de Salvación a todos juntos. En la actualidad, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia cuenta con 2 cadenas de oración, una que tiene 10 años de vigencia, donde se reciben peticiones de oración sobre salud, temas económicos, asuntos legales, necesidades espirituales, entre otros. Si usted tiene una petición de oración, comuníquese con la hermana Karen Sánchez al número de celular 33 65 71 31. La otra cadena de oración surge por la emergencia del COVID-19. Es la denominada 24 horas, con peticiones específicas para este tema, con hermanos orando en segmentos de media hora cada uno. Si usted quiere participar activamente en ella, llame al hermano Onan Morel al número de celular 88 00 99 70 y así poder incluirlo y enviarle la petición. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en el autobanco, puede hacerlo al número de cuenta 11-401-015776-6 del Banco de Occidente. Repito, si usted quiere ofrendar o diezmar vía electrónica o en el banco o en el autobanco, puede hacerlo al número de cuenta 11-401-015776-6 del Banco de Occidente. A continuación, el saludo fraterno a la audiencia.
Buen día, hermanos. Dios les bendiga grandemente cada día. Estoy muy agradecida con nuestro Dios por esta nueva oportunidad que se nos ha presentado de reunirnos como iglesia desde donde nos encontramos, sabiendo que la iglesia la constituimos cada uno de nosotros los seres humanos, la familia de Dios. Recordemos que la iglesia no es el templo, el edificio por sí mismo no lo es. Por la situación que atravesamos mundialmente, en donde los sistemas de salud han colapsado en gran parte del mundo, hemos tenido muchos cambios en nuestro quehacer, en nuestros hábitos cotidianos. Entre estos cambios está el quedarnos en casa. Romanos 8:28 nos dice: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. Esta situación nos ha abierto nuevas oportunidades como iglesia. Nos ha permitido continuar congregándonos desde nuestras casas a través de las prédicas en líneas para permanecer en la fe, para alimentar nuestra alma, llenar nuestro corazón de Jesús a través de su palabra brindada por nuestro amado pastor y muchos servidores que lo hacen posible. Asimismo, nos ha permitido difundir los cultos a nuestros familiares y amigos que tenemos en nuestros contactos por WhatsApp, por correo y redes sociales y para público en general. Ahora tenemos grabados todos los cultos generales, doctrinas para la vida y culto de oración que están disponibles para verlos cuando queramos y las veces que queramos. ¡Qué bendición! La Biblia también nos dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hemos cambiado el cómo hacerlo, pero no ha cambiado su palabra. Amigos, contactos que nos congregan, hoy ven y escuchan estos videos y responden con un amén, con un gracias, con una figura. Nuestra labor es difundirlo. El resto es obra de Dios. Hermanos queridos, les invito a que continuemos con nuestros ministerios a los que pertenecemos. Reactivemos nuestras actividades programadas. Replanteemos nuestra forma de servir. Continuemos congregándonos virtualmente, oremos constantemente, comuniquémonos con nuestros hermanos y sensibilicémonos ante las necesidades de estos. Como dice Corintios 5:20, seamos embajadores en nombre de Cristo. Somos iglesia, brillemos con la luz de Cristo y confiemos en su poder. Dios les bendiga. Ahora es el tiempo de las ofrendas y diezmos. Le invito a que disponga su corazón y en obediencia a la palabra de Dios. La Biblia nos dice en la segunda epístola de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia para presentar nuestras ofrendas y diezmos. Gracias te damos porque tú has proveído para cada uno de nosotros conforme a tu riqueza en gloria. Te pedimos por nuestros hermanos que en este momento no tienen, ayúdanos a ser un canal de bendición para sus vidas. En estos momentos difíciles, guíanos a hacer tu voluntad. Gracias te damos por aquellos hermanos que están depositando sus diezmos y ofrendas para que tu obra siga adelante y que muchos sean alcanzados para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Continuamos con la lectura del material de edificación. ¿Quién era Marcos y qué podemos aprender de él? Preguntas bíblicas. Lejos de querer aportar a su marca personal, este hombre prefirió el anonimato, pues era la mejor manera de glorificar a su Dios. Al parecer, Marcos tuvo sus altas y sus bajas. Esto lo califica para representar bien a muchos de nosotros. Este fue un siervo de gran impacto en la iglesia primitiva, pero de poca algarabía. Te invito a que veamos un poco sobre su vida y lo que podemos aprender de él. Marcos y sus inicios. Marcos fue el autor del evangelio que lleva su nombre y colaborador de al menos 2 de los apóstoles, Pedro y Pablo. Según Hechos 12, era hijo de María, quien aparentemente era una mujer de influencia. Él probablemente nació en Jerusalén, donde su madre residía. Es en ese capítulo de Hechos que aparece su nombre por primera vez.
También sabemos que su nombre judío era Juan. Hechos 13:5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan el ayudante. Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pero llegó a ser conocido por su sobrenombre romano, que era Marcos. Hechos 15:39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Según de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. En medio del apogeo de la evangelización a los gentiles, el Espíritu Santo dejó ver por medio de un profeta la hambruna de Judea. Hechos 11. Y desde Antioquía la iglesia envió hasta allá una ayuda por medio de Bernabé y Pablo. El relato de Hechos 12 nos indica que Dios liberó de la cárcel a Pedro, quien fue apresado por Herodes. Al salir de prisión, Pedro se dirigió a la casa de la madre de Marcos, donde estaban varios hermanos orando por él. Al final del capítulo, Lucas narra el juicio de Dios sobre Herodes, y que Bernabé y Saulo se llevaban a Juan Marcos, quien era primo de Bernabé, de regreso a Antioquía para que se les acompañara en el primer viaje misionero que Pablo emprendería. Hechos 12, 21 al 25. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Estos pasajes nos muestran el contexto en el que Marcos inició su labor en el ministerio. Probablemente había en él mucha emoción y gran expectativa, ya que Dios estaba obrando a favor de los suyos de maneras palpables con señales y prodigios. Una experiencia frustrante. La Biblia no nos relata cuál era la tarea específica de Marcos en aquel primer viaje misionero. Suponemos que tenía alguna labor de apoyo o asistencia. Al parecer, era bueno con el seguimiento de tareas, la redacción, el lenguaje del momento, el griego, y no tenía problemas en ser un segundo. No obstante, algo ocurrió. Lucas no nos refiere el motivo, pero en un momento en que su función era necesaria, este hombre desertó y volvió atrás. Habiendo Pablo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, dice Hechos 13:13. Sabemos que Pablo consideraba la causa de esta deserción como algo de peso, ya que 3 años después rechazó la idea de que Marcos fuera parte del equipo en su segundo viaje misionero, lo cual causó una tensión que resultó en una separación entre él y Bernabé, quien se llevó a Marcos mientras Pablo continuó su viaje con Silas. Hechos 15, 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Una segunda oportunidad. Marcos no quedó fuera de la labor misionera, ya que apoyó a Bernabé en su ministerio, pero tuvo la amarga experiencia de un capítulo opaco en su vida. Sin embargo, el Dios de gracia sabe dar nuevas oportunidades. Esto es algo que hace la vida de Jesús, transforma los corazones, los sobrecoge y hace humildes. Se desconoce cómo o dónde,
pero en algún momento su relación con Pablo mejoró. Marcos estuvo con él en su primer aprisionamiento en Roma, según Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuese a vosotros, recibidle. Filemón 1:24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. También estuvo con Timoteo en Éfeso. Cuando Pablo escribe su última carta, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Además, sabemos que Marcos sirvió junto al apóstol Pedro y estuvo con él en Babilonia. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Primera de Pedro 5:13. Y finalmente, desde la iglesia del primer siglo hasta ahora, se le considera como el autor del evangelio que lleva su nombre. Su ejemplo de humildad. Tal vez lo más importante que aprenderemos de Marcos es el valor de la humildad. A pesar de su aporte significativo a la Iglesia de Cristo por medio de la redacción de su evangelio, Marcos no buscaba gloria propia. Eso lo vemos en que ni siquiera se preocupaba por mencionar su propio nombre. Esto es algo que hace la vida de Jesús, transforma los corazones, los sobrecoge y hace humildes. Marcos sirve de estímulo para el cristiano de hoy que vive en una generación que abraza la popularidad y la vanagloria como un valor fundamental para la identidad. Su ejemplo de vida y valores es totalmente contractual. ¿Lo mismo puede decirse de nosotros? Pasamos ahora con el segmento Eventos Finales, con nuestro amado pastor Julio Durón, con el tema La doctrina del arrebatamiento. Muy buenas tardes o noches o días, según la latitud del mundo en la cual usted se encuentre. Aquí pues en nuestro país son ya tardecito, ya entramos en la noche. Y para nosotros es una bendición poderles saludar. Le llevamos en nuestro corazón tanto a los que son de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, como a los hermanos de otras congregaciones que se adhieren a estas virtualizaciones, a estos cultos virtuales y para aprender de la palabra del Señor. La verdad, hermanos, que estamos pasando situaciones difíciles. No es fácil estar acostumbrado toda una vida en el Señor a estar congregados en un templo y luego estar en nuestras casas confinados, obligados hasta cierta medida a no congregarnos. Pero pienso que lo más prudente, aunque se aliviaran las medidas de los gobiernos por tratar de que las iglesias se reúnan de nuevo, pienso yo que es un riesgo. Siempre hay una gran posibilidad de contagio y exponemos de esta manera a nuestra gente innecesariamente a ser infectados y a sufrir una enfermedad que nadie la quiere tener. Por eso es importante estar apegados a esto. Yo digo, hermano, que si usted tiene el anhelo y el deseo de congregarse y no se adhiere y no escucha estos cultos virtuales, yo no entiendo cómo es ese deseo. Pues si a través de este medio estamos procurando que la iglesia se mantenga unida, se mantenga estable, que no se diasporice, que no se disgregue, sino que se mantenga fuerte y unida, y la única manera de poderlo hacer es de esta manera. Si usted tiene un anhelo fuerte en su corazón de volverse a congregar en un lugar físico, entonces hay que ser consecuentes con ese anhelo y hay que escuchar entonces estos cultos virtuales, porque yo no entiendo cuál fervor puede haber y qué tan gran necesidad de deseo puede haber de congregarse en un lugar físico y estar sin comer casi 3 o 4 meses que llevamos en esto. Yo pienso, hermanos, que Dios de alguna manera ha provisto estos medios virtuales para que nos podamos nutrir y alimentar de la palabra de Dios, para que podamos sentir en nuestro corazón ese deseo de cuerpo que nos transmiten estos cultos virtuales, que estamos procurando de una manera íntegra hacer lo mismo que hacemos en la iglesia de una manera virtualizada, no para que usted mantenga una costumbre, sino porque realmente usted pues mantenga ese fervor y ese anhelo y ese espíritu de cuerpo
que es la iglesia. Yo siempre insisto, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros y la iglesia subsiste donde esté. La iglesia ha pasado grandes tribulaciones y grandes dificultades a lo largo de la historia y muchos no pudieron reunirse ni siquiera por años y lo hacían desde sus casas copiando las escrituras, leyéndolas, orando o reuniéndose de vez en cuando 1, 2 o 3 y así. La iglesia sigue, la iglesia subsiste, la iglesia no deja de ser, porque la iglesia, repito, no es un edificio bonito, no es un montón de ruido que se hace muchas veces y un montón de pataratas que se hacen desde un altar. La iglesia somos nosotros y la cabeza de esa iglesia es el Señor. Así pues que yo les felicito a los que han podido seguir estos cultos virtuales y les ruego que le anime a otros hermanos a escucharlo, hermanos. Muchos de ustedes, yo sé que incluso se sacrifican poniendo recargas a sus celulares y pagando internet y todo eso, y hay hermanos que lo tienen permanentemente y no escuchan estos cultos virtuales. Yo le animo a exhortar a esos hermanos que miran con desdén esta manera de comunicar la fe y de mantenernos unidos, para exhórtelos en el nombre del Señor. Y le hermano, y usted que está comiendo, está leyendo la Biblia, está orando en su casa, ¿qué está haciendo? O solo pasa viendo televisión y distracciones y comiendo. Dígale, hermano, ahí están los cultos virtuales de la iglesia, yo le puedo mandar los links si usted no los tiene, para que todos nos conectemos y estemos realmente unánimes. De esta manera aprendiendo la palabra de Dios. Así pues que bienvenidos todos, les animo en el Señor, no desmaye, su gozo no depende de las circunstancias, no depende si hay un infectado o no en su colonia o en su cuadra, su gozo no depende de eso, ni su seguridad está en Dios, hermano. Así pues que anímese en el nombre del Señor. Anímese en el Señor, hay un futuro brillante que nos espera en el Señor y una esperanza eterna que nada ni nadie en este mundo puede quitar ni soslayar de nuestros corazones. Así pues que vamos a entregar ese tiempo en oración para avanzar sobre el tema que nos ocupa en este culto de doctrina para la vida de este día jueves. Señor, te damos gracias por la bendición de poder llegar hasta nuestra feligresía y otros hermanos amados, queridos de otras congregaciones y de otros países, quizás, Padre, que se unen a estas transmisiones. Yo te pido que los bendigas en gran manera y que tu gracia esté sobre la vida de cada uno de mis hermanos, que los protejas y los libres de todo contagio, que les quites los miedos, Padre, las inseguridades, y ellos puedan tener un corazón firme, confiado en Dios, Padre, sabiendo que tú velas por la vida de tus hijos cada día. Hoy nos has extendido tu misericordia una vez más y estamos vivos, y por tu gracia podemos llegar a los hogares de nuestros hermanos y a sus corazones mediante la predicación de tu santa palabra. Señor, gracias infinitas te damos por esta bendición de poder llegar a los corazones y a la vida de nuestros hermanos con tu santa palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe, que es quien inspiró a los santos hombres, de lo que hoy leeremos, para que nuestras vidas sean realmente edificadas. Te damos gracias infinitas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar estudiando el tema del rapto, que es un tema escatológico que tiene que ver con nuestra esperanza futura y que es el acontecimiento inmediato que los creyentes estamos esperando. Nosotros no estamos esperando la segunda venida del Señor para juzgar, por supuesto que aprendemos de ello. El asunto es que cuando el Señor venga a juzgar ya a la tierra, ya la iglesia no va a estar aquí, porque lo que nosotros estamos esperando es el arrebatamiento. E insisto, el arrebatamiento no está sujeto a señales previas, en ningún tipo de señal previa. Puede ocurrir en cualquier momento, y lo primero que oiremos para saber que ya estamos en el arrebatamiento es la voz de mando, la trompeta de Dios, como dice este texto de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que esperamos concluir, Dios mediante. Vamos a leer el pasaje. 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y finaliza el verso 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Muy bien, hermanos, quedamos finalizando ya el verso 17, el cual vuelvo a leer. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. A razón de repaso, solo este verso 17, habíamos visto, hermanos, que tras la resurrección de los muertos, cuando se escuche la voz de mando y la trompeta de Dios, entonces esos muertos que murieron en el Señor hasta el momento del arrebatamiento, el espíritu de cada uno de ellos que había estado hasta ese momento con el Señor se va a unir para siempre con su nuevo cuerpo resucitado, recuérdelo. Ese lo vimos, el respaldo en 1 Corintios 15, el 35 al 50. Y luego los creyentes que estén vivos en el momento del arrebatamiento van a ser arrebatados y van a ser transformados. Y este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, junto con San Juan 14, del 1 al 3, y 1 Corintios 15, 51 al 52, son la base de la doctrina del arrebatamiento. Y vimos que en el transcurso del estudio de este pasaje, también estuvimos bastante claros, que este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18, no nos define, no nos dice cuándo va a ocurrir el arrebatamiento. Pero al compararlo con otros pasajes que hablan de la segunda venida del Señor para juzgar, que eso va a ocurrir después de la tribulación, como Apocalipsis 3:10, mejor dicho, otros pasajes que nos sirven de respaldo para la doctrina del arrebatamiento, luego vamos a ver los de la segunda venida del Señor para juzgar, estos que respaldan esta postura, que como Apocalipsis 3:10, San Juan 14:3, y al compararlos, estos tres pasajes juntos, con los pasajes de la segunda venida del Señor para juzgar, como Mateo 3, el 34 al 50, también el 24, el 29 al 44, y Apocalipsis 19, el 11 al 21, nos revelan la característica, el carácter del arrebatamiento, porque estos tres pasajes que muestran la segunda venida del Señor para juzgar, que mencioné en Mateo 13, 24 y Apocalipsis 19, todo es juicio. Ahí se menciona juicio. El Señor regresa por segunda vez después de la tribulación, de la gran tribulación, para juzgar. Y esto alumbra el carácter del arrebatamiento, porque en los textos que son la base para el arrebatamiento, que son 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18, 1 Corintios 15, 51 al 52, San Juan capítulo 14, menos del 1 al 3, usted no encuentra juicio ahí. El arrebatamiento es donde los creyentes serán quitados de la tierra. Tanto los que murieron en el Señor recibirán sus cuerpos de gloria, y los que estén vivos serán transformados para ser recibidos por el Señor en el aire y que Él nos lleve al cielo. Mientras que en estos pasajes que mencioné están teñidos del juicio divino, porque el Señor vendrá después de la segunda tribulación de una manera visible, judicial, gloriosa, a juzgar a los pecadores de la tierra. Y eso hay que tenerlo en claro. Es así, queridos hermanos, como el arrebatamiento ha llegado a definirse como un acontecimiento previo a la tribulación, antes de que la ira de Dios se desate en los juicios que se encuentran descritos en Apocalipsis del capítulo 6 al 19, que son 3 series de juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Por lo tanto, el arrebatamiento es un acontecimiento glorioso que incluye una transformación completa y una unión interminable con el Señor Jesucristo. Y esa es nuestra graduación, ese es el clímax de nuestra redención, eso es lo que espera la iglesia, ser quitados de la tierra, ser arrebatados por el Señor, para ser llevados al cielo, pasar al tribunal de Cristo, donde recibiremos nuestros galardones y estar así siempre con el Señor. Vamos a ver esa transformación completa que nos describe 1 Corintios 15, versos 51 y 52. Si usted me acompaña,
En la lectura podemos verlo ahí. 1 Corintios 15, versos 51 y 52. Nos dice así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, lo mismo que dice 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es una transformación completa y es el clímax de la redención, es decir, donde usted va a recibir su cuerpo de gloria, el cuerpo que es semejante a la gloria suya, dicen las Escrituras, hablando de Cristo. Y hay otro pasaje hermoso que se encuentra en Filipenses, capítulo 3, verso 20 y 21, vamos a buscarlo. Filipenses 3, versos 20 y verso 21. Nos dice así el pasaje: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea como semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tremendo pasaje este. Nos dice aquí en Filipenses capítulo 3, verso 20, nuestra ciudadanía. Ese es un término que casi siempre en los originales se utiliza para referirse a una colonia de extranjeros. Y en algunos escritos se empleó para describir una ciudad que mantenía en su padrón el registro de sus ciudadanos. Nosotros tenemos un padrón donde estamos incluidos y es en el cielo. Esto es lo que tenemos que definir y esto es uno de los productos del arrebatamiento. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? El arrebatamiento produce no solamente una transformación completa del cuerpo, dejamos el cuerpo de carne para recibir el cuerpo de gloria, pero también una unión interminable con Cristo en nuestro verdadero hogar, que es el cielo. ¿Dónde están los cielos? Es el lugar, es ahí donde mora Dios y Cristo está presente, ahí estaremos con Él presente. Y tenemos que entender, hermanos, que el cielo es el hogar de nosotros los creyentes. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 2 y 3. Mire lo que dice ahí: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese es nuestro hogar, ahí está el registro nacional de las personas, de los creyentes. El cielo, esa es nuestra verdadera ciudad. Nosotros somos una colonia de extranjeros en el mundo ahorita, pero nosotros somos ciudadanos de allí y en el arrebatamiento nosotros vamos allí, a ese lugar, al cielo. Ahí está Dios y ahí está Cristo, lo dice San Juan 14. Versos 2 y 3, en la casa de mi Padre, allá de donde somos, hay muchas moradas. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez a vosotros, ahí está el arrebatamiento, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, es decir, el cielo, vosotros también estéis. Esa es la morada de Dios y de Cristo. De tremendo pasaje. Y allí también nuestro nombre está registrado. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 20. Lucas, capítulo 10, verso 20. Mire qué tremendo pasaje este. Lucas, capítulo 10, verso 20. Nos dice así: pero no os regocijéis, le dijo el Señor a los discípulos después de la misión de regresar de la misión de los 70, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mire qué tremenda expresión del Señor. En lugar, les dice el Señor, de estar maravillados con esas manifestaciones extraordinarias de sanidades y del poder de Dios sobre los demonios, y esas grandes capacidades que lograron mostrar obrando milagros, dense cuenta que la maravilla más grande, es decir, el milagro más grande que se pueda dar en este mundo, es estar inscrito
en el reino de los cielos, es ser salvo. Y esto es tremendo, hermanos. Ese es el mayor milagro, más grande que cualquier milagro de sanidad que se puede hacer en esta tierra, y más grande que cualquier expulsión de demonios. Esa es la maravilla más grande de todas, la salvación. Que eso es debe ser el propósito de la misión de los 70. Esa era la verdadera razón por la cual se les dotó de poder sobre estas cosas. Y ese es el tema central del Evangelio, la salvación. Eso es lo que el Señor les dice. No se regocijen de que los espíritus se les hayan sujetado como vienen a darme su informe, sino gócense que sus nombres están inscritos en los cielos, o sea que se ha operado el milagro del nuevo nacimiento en sus vidas. Y también en la predicación que ustedes acaban de realizar del Evangelio, muchos fueron salvos. Ese es el mayor milagro. Los milagros físicos de sanidad que les acompañaron y los demonios que lograron expulsar apuntaban a la salvación eterna de las almas. ¿Ve usted qué importante es eso? Ese es el hogar de nosotros los creyentes. Y es ahí donde nuestro nombre está registrado, como el Señor se los dijo ahí. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino gozaos que vuestros nombres están escritos en el libro, en el reino de los cielos. ¿Sabe usted, hermano, que su nombre está inscrito en gloria? Mire qué maravilloso. También ahí se nos aguarda una herencia eterna. Vamos a Primera de Pedro 1.4, vamos a leer ahí ese pasaje, Primera de Pedro 1.4. Mire usted qué maravilloso esto. Nos dice así: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. Ahí hay una herencia para nosotros, hermano. ¿Sabe que usted que en el cielo está su herencia? No es una herencia material, no son las cosas que se dejan aquí, que usted disfrutó mientras estuvo en vida y que ahora quedan en manos de otros. Esa es la tristeza de las herencias humanas. Esa herencia usted no la puede sacar de la tierra y llevársela al cielo, pero en el cielo usted tiene una herencia. Pedro muestra ahí que los cristianos que estaban en ese momento sufriendo una gran persecución podían ver más allá de la persecución, como nosotros podemos atisbar más allá de esta hora oscura que nos está tocando pasar con este coronavirus y contemplar nuestra herencia eterna, hermano, allí en el cielo. Una herencia que tiene que ver con justicia, con gozo, con paz, con perfección, con la misma presencia de Dios, en la misma compañía gloriosa de Cristo, con sus recompensas y todo lo demás. Leo de nuevo el texto: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Usted ya tiene su herencia, hermano. El día que usted sea arrebatado y quitado de esta tierra y llegue a su lugar, a su verdadero destino, a su verdadera patria, donde es usted, no solamente va a ver su nombre escrito en el libro de la vida, sino también va a recibir ahí su herencia, una herencia que está incorruptible, que no es sujeta a corrupción, que no se deteriore en lo absoluto. Esto es tremendo, hermanos, una herencia incontaminada, es decir, que nunca ha sido manchada por el mal, jamás ha sido manchada por el mal. Y una herencia inmarcesible, es decir, que no se desvanece como las florecillas que usted mira en la mañana hermosas y en la tarde ya no están. Es una herencia inmarcesible que no se debilita como las terrenales, que nunca se va a desvanecer. Mire qué calidad de herencia tiene usted en el cielo, una herencia incorruptible, nunca sujeta a corrupción ni a deteriorarse en lo absoluto, una herencia incontaminada. Es decir, que nunca ha sido manchada ni será manchada por el mal, y una herencia inmarcesible que jamás se desvanecerá. Tremendo pasaje este. Y ahí podemos ver que el cielo no solamente es el lugar donde mora Dios y Cristo, es el hogar de los creyentes también. Ahí está nuestro nombre registrado, ahí está su tarjeta de identidad celestial, y ahí le aguarda su herencia, y ahí también están los demás creyentes. Vamos a Hebreos, capítulo 12, 23. Vamos rapidito, Hebreos capítulo 12, verso 23. Mire qué tremendo.
Ahí están nosotros, creyentes, nuestros amados creyentes que se fueron antes que nosotros, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos, perfectos, maravilloso pasaje. Mire qué tremendo esto. A veces uno quisiera solo leer estos versículos y pasar al siguiente, al siguiente, pero hay tanta riqueza, hermano, que vale la pena detenerse. Nos dice aquí que en el cielo están los otros creyentes. Y en el verso anterior, si usted lo lee, nos dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén la celestial, en compañía de los muchos millares de ángeles. Ahí hay muchos ángeles, hermanos. Y esa aglomeración de ángeles describe a un grupo, aparte de la iglesia, en cierta medida. Pero más bien nos habla de la actitud de los ángeles que celebran en el cielo esa reunión festiva alrededor del trono de Dios, de los redimidos. Y ahí define quiénes son los pobladores del cielo, los que han sido quitados de esta tierra, los primogénitos, nos dice. ¿Quién es el primogénito de Dios? Es Cristo, sin lugar a duda. Pero la palabra del Señor también nos dice que nosotros los creyentes somos coherederos con Cristo, quien tiene la preeminencia sobre los hermanos, sobre muchos hermanos. Y eso lo encuentra usted en Romanos 8, 17 y 29. Es decir, los primogénitos habla de los coherederos de Cristo, está hablando de la iglesia, está hablando de los creyentes del Nuevo Testamento. Ahí define los primogénitos, está hablando de los creyentes del Nuevo Testamento. Y luego nos dice a los justos hechos perfectos. Y ahí nos habla de los santos del Antiguo Testamento, que se distinguen de la congregación de los primogénitos, que son los creyentes del Nuevo Testamento. Leamos ahí el verso de nuevo. Romanos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Mire quiénes son los pobladores de la ciudad celestial, los ángeles que ya están festejando. Está Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, los primogénitos, que son los componentes de la iglesia, de Pentecostés hasta el momento que ocurre el arrebatamiento, y también a los espíritus de los justos, hechos perfectos, hablando de los santos del Antiguo Testamento. Mire qué maravilloso esto. Los cielos no solamente es el lugar donde mora Dios y Cristo, que es nuestro hogar también ahí nuestro nombre está inscrito, está registrado, ahí nos aguarda una herencia incontaminada, inmarcesible, y también incorruptible, y ahí también están los demás creyentes, según este texto de Hebreos 12:23. Y nosotros, queridos hermanos, pertenecemos al reino que está bajo el mando de nuestro Rey Celestial y obedecemos las leyes del cielo. Vamos a primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Tremendo pasaje este. Mire lo que dice ahí. Amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, que esa es la gran lucha que tenemos los creyentes aquí, en esta carne que nos causa tristeza y dolor por sus inclinaciones pecaminosas. Esa es nuestra gran lucha mientras estemos en esta tierra. Eso es lo que nos dice este pasaje. Pero nos dice el apóstol Pedro que como extranjeros y peregrinos nos abstengamos de los deseos carnales, porque solo somos de paso en esta tierra y obedecemos las leyes del cielo. Es decir, nosotros pertenecemos a una nación que está fuera de este mundo, el cielo, y obedecemos los mandatos. Y también seguimos a nuestro Rey Celestial y todas sus leyes, según este pasaje. Leamos de nuevo el verso 20 de Filipenses 3, que ahí es donde estamos meditando alrededor de nuestra unión interminable con Cristo, que ocurrirá una vez se efectúe el arrebatamiento. El verso 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, ya hablamos de ello, donde también esperamos al Salvador. Ahí estamos esperando al Señor, hermanos, y lo esperamos en relación con su venida, para que nos lleve al cielo, y ahí nos expresa la idea, hermanos, de guardar con paciencia y con gran expectación ese momento. Vamos a Romanos 3:23, que nos habla de esto. Romanos 3:23.
Vamos a buscar ahí, Romanos 8:23, perdón, es un poquito más adelante. Mire cómo debemos de esperar. El Romanos 8:23 nos dice así: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta debe ser la actitud del creyente mientras está en la tierra, esperar que Cristo venga por su iglesia. Eso lo dice este pasaje. Nosotros somos las primicias del Espíritu. Mire, ahorita los árboles están floreciendo, algunas frutas ya se están dando, pero algunas ya nos muestran sus primeros frutos. Y siempre los primeros frutos en un árbol, que se dan 2, 3, 4, 5, son una esperanza de que va a haber una cosecha abundante. Hoy, así también, el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros, según Gálatas 5, 22 y 23, recuerde que ahí están descritos los frutos del Espíritu, también nos provee de esperanza de que un día seremos semejantes a Cristo. Mire, hermano, usted se asusta, véase hace 3 años, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años de andar en el Señor. Usted mira cambios cualitativos en su vida. Ese es por el obrar del Espíritu Santo en su corazón. Son una cosecha del Espíritu Santo. Son frutos del Espíritu Santo en su vida que avisoran que efectivamente un día usted va a ser semejante a Cristo cuando sea quitado del cielo, sea quitado de la tierra, sea arrebatado. El Señor lo recibe en las nubes y lo lleve al cielo. Usted tendrá ese cuerpo de gloria. Y luego nos dice que gemimos, claro, gemimos con tristeza hoy, porque hay pecaminosidad aún pendiente en nosotros. Pero nos dice este verso 23 también, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, es decir, recibir ese cuerpo de gloria. Esta es la meta. Y ese proceso de adopción inició con nuestra elección que Dios hizo de nosotros antes de la fundación del mundo, y que luego incluyó el siguiente momento en que nos convertimos en sus hijos al momento de la salvación. Y ese proceso de adopción va a culminar con nuestra glorificación, que es la realización plena de nuestra herencia. Es decir, cuando usted se ha despojado de este cuerpo físico pecaminoso y recibe ese cuerpo de gloria para ser semejante al Señor. Con esa expectativa es que nosotros debemos de vivir y aguardar. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 3 versos 11 y 12. 2 de Pedro capítulo 3 versos 11 y 12. Nos dice así: puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Hijo del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Tremendo. Miren, aquí en el contexto anterior inmediato, el apóstol Pedro está escribiendo cómo Dios va a destruir y deshacer esta creación al final del milenio para crear unos nuevos cielos y nueva tierra. Entonces nos dice el apóstol aquí, describiendo la manera como Dios va a usar una ignición, probablemente una fisión nuclear que va a destruir el mundo por completo y el universo para traer una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Al hacer esa descripción nos dice en el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Subraya en su Biblia, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, y describe, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El creyente no debe temer el día de Dios. Aquí no nos está hablando del día del Señor, porque el día del Señor es cuando Él regrese por segunda vez a juzgar al final de la gran tribulación. El día de Dios es el momento que Dios trae a vida un nuevo cielo y una nueva tierra. Y ese día no hay que tenerle miedo, hermanos. No hay que temer. El arrebatamiento no debe de generar temores en nosotros. Ni tampoco su segunda venida para juzgar después de la tribulación. No debe de generarnos temor ni pánico. Al contrario, debe de generar confianza en nosotros. Nosotros debemos de desear
no temer el día futuro de Dios, sino esperar con anhelo que llegue, así como dice al final del libro de Apocalipsis: ven Señor Jesús, sí, ven pronto Señor Jesús. Esa debe ser nuestra actitud cada día. Y no temer estas cosas, especialmente esta descripción de 2 de Pedro 3:11 y 12, donde el apóstol pues ahí describe la manera como Dios va a deshacer esta creación para traer el día de Dios, es decir, los nuevos cielos y la nueva tierra. Vea que con esa actitud nosotros debemos de esperar. Y luego el verso 21 de Filipenses 3, regresamos ahí, nos dice así: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso es lo que va a ocurrir en el arrebatamiento. Ahí justo, cuando los que murieron en el Señor hasta el momento del arrebatamiento sean resucitados con esos cuerpos de gloria, y luego nosotros que en vida suframos esa transformación de ser quitado de nosotros este cuerpo de carne para recibir el cuerpo de la gloria suya. Eso es lo que describe aquí, y nos habla de algo que es tremendamente transformado de pies a cabeza. Y eso es así. Mire lo que nos dice Filipenses 1:23. Ahí describe esa esperanza el apóstol Pablo en su esperanza de la venida de ese momento del arrebatamiento. El verso 23 nos dice, 1:23, Filipenses: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. De este pasaje hablamos en los 2 jueves anteriores. Es como una persona que ve un sendero estrecho con roca a un lado y roca al otro, y no tiene manera de volverse, más bien es de caminar más rápido, apresurado hacia adelante, hasta llegar allá. Ya no hay solución, dice el apóstol. Yo prefiero sinceramente estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, porque él sabía, hermanos, que al ser quitado de la tierra, porque él tenía esa esperanza de vivir el arrebatamiento en vida, él sabía que iba a una comunión completa, una comunión consciente, una comunión íntima, sin obstáculo alguno, ya con su Señor. Ese es el cuerpo de gloria, provisto y capacitado para estar en el cielo. Tremendo pasaje este. También 2 Corintios 5:8, podemos ir ahí, un poquito atrás, 2 Corintios 5:8. Vamos a buscarlo y darle tiempo a usted también de que siempre tenga su Biblia al lado para que busque ahí. 2 Corintios 5:8. Mire qué tremendo este pasaje también. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Casi es el mismo concepto de Filipenses 1:23 que leímos anteriormente. Pablo habla aquí, nos menciona eso, confiamos y quisiéramos estar ausentes, ya fuera de este cuerpo de carne, y estar ya con el Señor, dice el apóstol ahí. ¿Por qué? Porque el apóstol sabía, y aquí nos está diciendo, que el cielo es un mejor lugar que la tierra para vivir, hermano. ¿Quién no quisiera vivir ya fuera de lágrimas, de dolor, de persecución, de miedo, de angustia, de deudas, de dolor, de lutos y de tantas cosas que son sufrimiento en este mundo? Y él sabía que el cielo era algo mejor, y ahí expresa él su más profundo sentimiento y anhelo, que era eso, y lo expresa ahí en este verso corto de 2 Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Con esa actitud debemos de vivir, hermanos, porque vamos a ser transformados en nuestro cuerpo de esa humillación nuestra para ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Mire lo que nos dice Hebreos 12:23 también. Vamos a ese texto. Hebreos 12:23. Vamos a ver ahí. Hebreos 12:23. Es el texto que leímos anteriormente. Nos estamos acercando a la congregación de los primogénitos, es decir, a los santos de la iglesia del Nuevo Testamento, que están inscritos en los cielos. Estamos respondiendo a ese padrón al ser arrebatados y llegar al cielo en compañía del Señor, a Dios, el juez justo de todos, ahí donde Él está presente y vive Cristo también, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a los santos del Antiguo Testamento. Maravilloso pasaje también este, que nos habla de esta gloriosa esperanza.
Y según este texto de Filipenses 3:21, el cual leo de nuevo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí vamos a recibir ese nuevo cuerpo en la resurrección. Para los que estén muertos para ese momento, ya hayan muerto y hayan dormido en el Señor, y para los que estén vivos en el momento del arrebatamiento. Es el momento en el cual el cuerpo de nosotros los creyentes, en especial los que estén con vida, vamos a recibir esa transformación. Vayamos de nuevo a Romanos 8 del 18 al 23. Romanos 8 del 18 al 23. Vamos a leer de nuevo ahí ese pasaje. Vamos a ver qué nos dice respecto a esto, la transformación del cuerpo. Romanos 8 del 18 al 23. Vamos a ver, Romanos 8, sí, del 18 al 23, ahí está. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que estamos viviendo como este COVID, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay una gloria que en nosotros se va a manifestar, dice el verso 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, repito, como este tiempo de pandemia, no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Aquí anticipa, nos habla claramente que un día nuestro cuerpo va a resucitar o va a ser transformado si estamos en vida cuando venga el Señor a arrebatar a su iglesia. Y vamos a ser semejantes a Cristo, que es la gloria eterna del creyente. Ese es el momento, el sumum de nuestra redención, recibir ese cuerpo de gloria. El verso 19 nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto incluye todo el universo físico, hermano, y exceptúa a los seres humanos, porque aquí mismo los contrasta, nos habla de toda la creación como que si estuviera personificada, como que se anhelara la transformación después de estar sujeta a la maldición y sus efectos por la caída del hombre allá en el Edén. Y anhela la manifestación de los hijos de Dios, es decir, la revelación, el descubrimiento. Cuando Cristo regrese, los hijos de Dios van a participar de la gloria misma de Cristo. Y el verso 20 nos dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y aquí se refiere, hermanos, que la creación es incapaz de alcanzar una meta o propósito a causa de la caída del hombre. A causa de ese pecado que el hombre cometió, todo el universo fue maldito por Dios, recuérdelo, allá en Edén. Y ahora ninguna parte de la creación, ni una tan sola, puede cumplir a plenitud el propósito original porque ha sido sujeta a vanidad a causa de la caída del hombre. El verso 21 nos dice que también la creación esa va a ser libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y el verso 23, no solo ella, sino que también nosotros, nos dice el verso 23, no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y repito, así como tenemos las primicias del Espíritu, que la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, proveyendo ese fruto, da esperanza de que un día vamos a ser semejantes a Cristo, aunque gimamos hoy por la tristeza de nuestra propia pecaminosidad que aún queda en nosotros. Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros en medio de esta pandemia no quisiéramos entristecernos, no quisiéramos preocuparnos, no quisiéramos angustiarnos, pero es parte de la manifestación de esa naturaleza caída. Pero recuerda, hermano, que usted ha sufrido ya un proceso de adopción, que Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo, que sigue operándose con la conversión, su salvación, y que va a culminar con su glorificación cuando recibe ese cuerpo de gloria. Esa es la redención de nuestro cuerpo, no solo el cuerpo físico, sino también
la parte caída del hombre, Dios va a darnos un nuevo cuerpo de gloria. Maravillosa pasaje que nos ilustra el momento en el cual nosotros recibiremos ese cuerpo de gloria. Y también podemos leer el texto de Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 57. Vamos a buscarlo ahí. Aquí os di un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí utiliza el mismo concepto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, ahí el momento del arrebatamiento, en ese cuerpo de gloria que usted recibe, se cumple esto, entonces se cumplirá la palabra que es escrita, se olvide la muerte en victoria, donde está, oh muerte, tu aguijón, donde, oh sepulcro, tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Describe ese momento de adopción final, de glorificación final. Y también podemos verlo en 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí inicia la glorificación de los que murieron en el Señor al momento del arrebatamiento, recibirán su cuerpo de gloria, y los que estén vivos recibirán también su propio cuerpo glorificado. Maravilloso pasaje este. Y ese cuerpo va a ser semejante al cuerpo y la gloria suya, nos dice el verso 21 de Filipenses 3, que ahí nos hemos detenido, el cual transformará el cuerpo, la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo y la gloria suya por el poder de aquel que también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese nuevo cuerpo del creyente será como el de Cristo después de la resurrección, diseñado, un cuerpo diseñado, nuevo, adaptado por completo, hermano, para que usted pueda vivir en el cielo. Usted no puede entrar con este cuerpo de carne al cielo, se desintegraría. Tiene que ser con un cuerpo de gloria. Y ahí podemos ver 1 Corintios 15, 42 y 43. Vamos a ese pasaje. 1 Corintios 15, 42 y 43. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Aquí el apóstol Pablo nos da una respuesta específica que nos muestra el cuerpo resucitado de Cristo. Y es una cosa maravillosa. Esto es algo, hermano, es un enfoque de la resurrección y presenta unos contrastes entre este cuerpo de carne en el cual usted y yo habitamos hoy, el cuerpo de gloria que un día recibiremos. No habrá más enfermedad en ese cuerpo, es corrupción lo que habla aquí. No habrá más vergüenza a causa del pecado. Hoy nos avergonzamos cuando le fallamos a Dios, eso es deshonra. Y no va a haber más fragilidad en la tentación, vamos a responder como Dios, esa es debilidad, y no habrán más límites entre la esfera del tiempo y del espacio, es el cuerpo animal. Leamos de nuevo este pasaje. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en corrupción, que es parte de este cuerpo de carne en el cual hoy vivimos. Vamos a resucitar, vamos a recibir un cuerpo incorruptible. Hoy hemos sembrado en deshonra. En este cuerpo de carne en el que habitamos, vamos a resucitar en gloria. Hemos sido sembrados en debilidad, vamos a resucitar con un cuerpo de poder. Tremendos contrastes entre el cuerpo de carne y el cuerpo de gloria que recibiremos al momento del arrebatamiento. Primera de Juan 3:2 también es otro pasaje hermoso que nos habla de esto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué va a pasar? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esta es una
una salvación genuina que hemos recibido, hermanos, y tiene un producto al momento del arrebatamiento, que vamos a ser semejantes a Él. Cuando Él regrese, vamos a ser hechos a su imagen, a su semejanza. Y esto es algo maravilloso. Vamos a ser conformados de manera total y perfecta a Él. Vamos a recibir esa naturaleza gloriosa, de esa conformidad, hermanos, que es casi indescriptible. No lo podemos describir, no lo podemos concebir del todo. Pero el hecho de que esa humanidad glorificada va a llegar a ser semejante a la deidad de Cristo, tampoco implica que vamos a ser dioses o diositos, como dicen unos falsos profetas que andan por ahí. No, vamos a recibir un cuerpo de gloria semejante a la gloria suya, pero no vamos a ser dioses, o sea, no vamos a ser deificados como Cristo. Voy a leer de nuevo este pasaje. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, ahora actualmente en este cuerpo de carne, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero ahí, cuando el Señor regrese por su iglesia, podremos decir entre líneas, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tremendo pasaje este. Y vamos a terminar con la última frase que nos dice este verso 21 de Filipenses 3. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa palabra sujetar es someter, es arreglar todas las cosas en orden de importancia, es administrar algo. Eso es lo que hace Cristo como Dios. Cristo tiene el poder tanto para crear leyes naturales, hermanos, o para inhabilitarlas según su providencia. Él es Dios. Vayamos a 1 Corintios 15, 23 y 27. 1 Corintios 15, 23 y 27. Vamos a ver ahí, 1 Corintios 15, 23 y 27. 23 al 27. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él gobierne hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mire, aquí se nos da el orden de la resurrección. Cristo, en cierta medida, fue el primero de los que resucitaron. Es la primicia, es la cosecha, la resurrección. Y gracias a que Cristo resucitó, ahora los que son de Cristo, dice el verso 23 de 1 Corintios 15, van a ser resucitados y van a entrar al estado eterno. Y eso va a ser, como dicen los teólogos, en 3 vendimias, es decir, en 3 cosechas, al tiempo del regreso de Cristo. Primero, Cristo resucita como las primicias. Luego, los que han ejercido fe para salvación desde Pentecostés hasta el momento del arrebatamiento. Esa es la primera vendimia. Los primeros que resucitan. Cuando Cristo regrese, arrebatará a su iglesia para reunirse con el Señor en el aire y ascender al cielo. Y luego también aquellos que abracen la fe en Cristo durante la gran tribulación de 7 años van a ser resucitados junto con los santos del Antiguo Testamento al final de la gran tribulación para reinar con Él en el milenio. Esa es la segunda vendimia. Y luego tenemos la tercera vendimia, que van a ser los que crean en Cristo durante el milenio, porque los que nazcan físicamente en el milenio van a necesitar salvación, van a nacer con cuerpos de carne. Y esos que crean en Cristo ahí, al momento de morir, lo más probable es que sean transformados de manera instantánea para acceder al cuerpo de gloria y estar con el Señor. Y luego los únicos que faltarán en resucitar van a ser los impíos, que esos van a ser resucitados allá al final del milenio para ser sometidos al juicio del gran trono blanco, que será seguido por el estado eterno.
Cristo las primicias, Él fue el resucitó. ¿Y por qué Él resucitó? Posibilita la segunda oleada de resurrecciones en 3 cosechas. Primero los santos, repito, que creyeron en el Señor desde Pentecostés hasta el momento del arrebatamiento, que serán llevados al cielo con el Señor. Luego los santos que crean en Cristo durante la gran tribulación recibirán sus cuerpos de gloria junto con los santos del Antiguo Testamento al final de la gran tribulación. Y luego los santos que crean en el milenio, que al morir lo más probable que instantáneamente reciban su cuerpo de gloria para estar con el Señor. Y allá al final del milenio, del reino terrenal de Cristo, los impíos de todas las edades serán resucitados para ser sometidos al juicio del gran trono blanco y seguir su destino eterno en el infierno. Y luego al fin, nos dice el verso 24, el último aspecto, la resurrección, cuando bajo el dominio de Cristo, que tiene derecho propio sobre la tierra, haya terminado y cumplido su plenitud en el reino terrenal y haya finalizado la historia del mundo y haya tomado posesión el Señor de todo el universo restaurado y haya concluido ese reino de 1000 años, entonces volverán a hacer las cosas como Dios las diseñó al principio, con cielos nuevos y tierra nueva, sin pecado. Y el Señor entonces habrá conquistado de forma permanente a todos sus enemigos y va a retomar la tierra que Él creó que les pertenece por derecho propio, que ha estado bajo el mando de Cristo y haya suprimido toda la rebeldía del hombre. Por eso gobernará con vara de hierro en el milenio y entonces entregará el reino a Dios Padre para fundirlo con el reino eterno. Todos sus enemigos serán puestos bajo sus pies, nos dice el verso 25 del capítulo 15 de Corintios, de 1 Corintios. Ahí lo dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Y entonces el reino será entregado a Dios Padre. El verso 26 y 27 nos dice que el postrer enemigo que será destruido será ahí la muerte, y postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que lo sujetó a Él todas las cosas. Así terminará esta historia para recibir la eternidad. Cristo va a entregar el reino a su Padre y la gloria eterna, y comenzará de una manera irreversible y para siempre. La afirmación todas las cosas han sido sujetadas, obviamente no se presta a malos entendidos, y decir que Dios va a estar sujeto a Cristo no quiere decir eso, sino que el Padre es quien le da su autoridad y a quien el Hijo sirve sin lugar a dudas con toda perfección. Y luego podemos concluir, hermanos, ya nuestro estudio, 1 Tesalonicenses 4, del 17 al 18, regresemos ahí para concluir. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, con el último versículo. Regresemos, hermanos. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, nos dice al final: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El propósito del apóstol Pablo de haber explicado la esperanza del arrebatamiento en los versos precedentes, del 13 al 17, 1 Tesalonicenses 4, no es tanto enseñar un esquema profético. Pensamos que más bien es dar ánimo a los creyentes en Tesalónica que estaban sufriendo persecución y que creían que sus seres queridos que habían muerto se perderían estas bendiciones. Y él les dice, finaliza con esta consolación que tiene base en las siguientes cosas. En primer lugar, podemos concluir, dice el apóstol, que los muertos serán resucitados en Cristo y participarán en la venida del Señor por los suyos, el arrebatamiento. En segundo lugar, cuando Cristo venga, los vivos se van a reunir para siempre con sus seres queridos. Qué gran esperanza la que tenemos con nuestros seres queridos, por eso vale la pena encontrar consuelo en el Señor. Y en tercer lugar, todos estarán con el Señor por toda la eternidad. Este es el gran producto del arrebatamiento. Los muertos van a ser resucitados y van a participar de la venida del Señor por los suyos. En segundo lugar,
Cuando Cristo venga también, los que estemos vivos y Dios mediante, nos vamos a reunir para siempre con nuestros seres queridos. Y esos dos grupos, los que murieron y sean resucitados en el Señor al momento del arrebatamiento, y los que estén vivos y sean transformados, entonces todos estarán con el Señor por toda la eternidad. Muy bien, hermanos, hemos concluido nuestro estudio de 1 Tesalonicenses 3, del 17 al 18, como el primer pasaje base en la doctrina del arrebatamiento. El próximo jueves iniciaremos el estudio del segundo pasaje base para el estudio del arrebatamiento, que es San Juan, capítulo 14, versos del 1 al 3. Le invito a leerlo y meditarlo. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la bendición de poder estar con nuestros queridos hermanos hoy estudiando tu santa palabra. Hemos concluido este pasaje. Permite que se levante, se acreciente la esperanza en el corazón de tus hijos y nadie tenga miedo, nadie tenga pánico, nadie tenga desesperanza, Padre, ni decepción por lo que estamos pasando, sino que podamos ver por encima de la oscuridad del COVID-19 y ver nuestra esperanza eterna, la gloria que nos espera, la graduación, la redención de nuestro cuerpo, Padre, al momento del arrebatamiento, para estar para siempre con el Señor, con un cuerpo semejante a la gloria suya. Te damos gracias infinitas, Padre, por esta bendición de poder estudiar tu palabra y que nos traiga esperanza, solidez a nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, por esta bendición. Te damos las gracias por todos nuestros hermanos, suplicando que estén saludables, libres de todo contagio, que no les falten los abastos en casa, que tengan entusiasmo por tu palabra para leerla, estudiarla y meditarla, para orar y para abrir a otros de su fe. Gracias, Padre infinita, por este tiempo y oportunidad. Agradecidos, entregamos este tiempo a ti, esperando nos acompañes y si tú así lo permites el próximo jueves para nuestro siguiente estudio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los dejo con nuestro querido hermano que va a finalizar este culto. Amados hermanos, nos despedimos de este culto de Doctrina para la Vida, sin antes recordarles que nos sigan sintonizando a través de las redes sociales y nuestra página web, y que pueda compartir a sus vecinos, amigos, familiares y a otros creyentes. Muchas gracias. Dios les bendiga.